hablar de un personaje de la historia muy especial. Es un rey que ha sido reconocido en películas, pero su realidad es todavía más impresionante que la ficción. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Leónidas de Esparta. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿Quién era Leónidas y dónde estaba Esparta? ¿En qué año nos remontamos? Estamos hablando entre el 490 y el 480 a.C. y Esparta era una polis en Grecia. Así que poniéndonos en contexto, te explico cómo estaba dividido socialmente Esparta. Estaba dividido básicamente en tres: en los espartiatas, los periecos y los iliotas. Los espartiatas eran básicamente guerreros y eran el top del top. Eran una minoría, pero eran una minoría absoluta, mientras que los periecos eran ciudadanos libres, pero no tenían derechos políticos. Y finalmente los ilotas, que eran los que mantenían el lugar, pero eran básicamente esclavos. Es decir, una población sometida y una mayoría aplastante. También hay que mencionar que en esta época los griegos estaban siendo presionados por nada más y nada menos que el imperio persa aqueménida, que de hecho ya habían tenido una experiencia en lo que fue reconocida como la batalla de Maratón, donde el líder de los persas, Darío I, salió derrotado frente a unos griegos que nadie pensaba que le iban a ganar. Ya entrando ahora sí con Leónidas, ¿cómo era el pequeño Leónidas o cómo fue su infancia? Cabe decir que no era un heredero para ser un rey por herencia. Sin embargo, llegaría al trono por circunstancias familiares, no por un destino glorioso, el cual se cuenta. ¿Y dónde pasó su infancia y adolescencia? En la Ágoge. ¿Qué quiere decir esto? La Ágoge era básicamente una fábrica de soldados. Iniciaba a los 7 años, separaban al niño de su familia y le enseñaban combate, resistencia, obediencia y, lo más importante, silencio y sumisión. Por ejemplo, no les daban comida y tenían que entrenarlos a robar sin ser vistos, además de que recibían castigos físicos y les hacían varias pruebas de supervivencia. Así que Leónidas sí pasó por la Ágoge, cosa que no hicieron otros reyes del pasado. Es decir, sabía lo que era ser un soldado espartano. ¿Y se acuerdan que les conté que Darío I había perdido una batalla contra los griegos? Pues su hijo Jerjes I hereda el trono y por lo tanto el imperio más grande del mundo, y tenía una razón para regresar a Grecia: vengar a su padre. Así que Jerjes toma todo su ejército y va hacia Grecia. Al saber que venía Jerjes, en el año 480 a.C. más o menos, básicamente Grecia se dividió entre los que se iban a rendir o colaborar con Jerjes y los que iban a resistir. ¿Quiénes eran estos? Tebas, Tesalea y varias polis menores decidieron colaborar con Jerjes. Pero Atenas, Esparta y otras aliadas dijeron no, por aquí no va a pasar. Y ya Leónidas, como rey, tiene un gran problema cuando se entera que Jerjes va a venir hacia Grecia. Y es que sabe que no puede movilizar a todo ese ejército porque alguien tiene que quedarse en casa cuidando a los ilotas para que sigan produciendo y manteniendo a esta polis con vida. Además, coincidían las carneas, que eran unas festividades religiosas que son intocables en esta época y en este lugar. Entonces Leónidas se pone de acuerdo con Atenas principalmente y con otras polis y dice: vamos a enviar alrededor de 300 hombres y vamos a ir a un lugar muy interesante llamado las Termópilas. No lo hace para ganar la guerra, lo hace para ganar tiempo. ¿Y qué eran las Termópilas?, se preguntaron ustedes. Pues era un paso muy estrecho entre las montañas y el mar, por donde seguramente iban a llegar los persas. Este estrecho tenía apenas unos metros de largo o de ancho. Y esto básicamente anulaba la superioridad numérica persa, también la caballería y obviamente iba a ser un rollo con las maniobras. Aquí hay un mito que dice que nada más fueron 300 espartanos, pero Heródoto nos confirma que no fue así. En realidad fueron 300 espartanos, pero con ellos fueron de 6.000 a 7.000 aliados de lugares como Tebas, varios tespios y también corintios. Pero estos 300 eran la guardia personal de Leónidas. Así que llegó el momento, llegaron los persas y ahí estaban los espartanos en primera línea a esperarlos en el estrecho de las Termópilas. ¿Cuál era el valor agregado que tenían estos 300 espartanos en relación a todos los demás? Primero, que eran padres e hijos, es decir, mantenían un vínculo y obviamente se iban a proteger e iban a proteger a los demás, como si fueran familia. Y segundo, la falange, hablando de este tema social, pues es básicamente una tecnología de ataque o de defensa social. Consistía en usar escudos encajados, lanzas largas y una disciplina absoluta para que mientras uno está atacando, el otro lo está protegiendo. Y cuando se cansaban estos dos, pasaban los de atrás. Y así estuvieron sin agotarse por la fuerza que tenían y por la gran disciplina que se les había inculcado desde pequeñitos. Se dice que la infantería persa sufría bajas tras bajas mientras intentaba pasar por este estrecho de las Termópilas.
Fueron varios días de intento de Persia de pasar por aquí, hasta que Jerjes I dijo, ya no más, tenemos que cambiar de estrategia. Y cuando se echaba para atrás Jerjes, estaba esperando como que huyeran los griegos, y los griegos tenían dentro de su técnica retraerse para que descansaran los que estaban al frente y luego llegaban los otros. Entonces cuando Jerjes intentaba volver a darles, llegaban los nuevos y otra vez en ese espacio tan pequeñito volvían a aplicarles las mismas. Es decir, los espartanos jamás fueron al ataque, siempre estuvieron firmes, disciplinados, resistiendo, porque su obligación era detenerlos, no era irlos a atacar. Y entonces llegó el traidor, el Judas de esta historia, y esta persona se llama Efialtes. Hay muchos mitos alrededor de este personaje, se dice que estaba deforme, se dice que no fue aceptado por los espartanos y que estaba viviendo como un hilota, pero la realidad es que fue un traidor que hizo lo siguiente. Fue con Jerjes a contarles que había un paso secreto para evitar este estrecho y subir por la montaña y llegar por atrás a los griegos, es decir, a los espartanos. Cuando Leónidas se entera de esto, se entera porque ya venían por atrás los persas, libera a todo el resto del ejército, es decir, a todos los aliados, que les había dicho que eran entre 6.000 y 7.000, y los manda de regreso a Grecia. Y él se queda con los 300 espartanos y se dice que alrededor de 700 tespios, que también son parte de la historia y son héroes, igual que los espartanos. ¿Qué planeó? Un sacrificio calculado. Sabía que ahora sí no iban a poder ganarles a los persas y que básicamente iban a desvivirse en la batalla. Entonces Leónidas sabe que la posición está perdida y ordena atacar a muerte, es decir, ir por todas y poder eliminar la mayor cantidad de persas por cada espartano. Esto sucede y termina con la vida de absolutamente todos estos espartanos, incluyendo la de Leónidas, que no se sabe realmente cómo fue que murió, pero dicen que quizás fue una lluvia de flechas o quizás fue en un combate 1 contra 10 y terminó perdiendo. Al terminar esto, Jerjes I ordena decapitar el cuerpo de Leónidas y exhibir su cabeza en tono de advertencia, pero la realidad fue que el exhibirla le da a los griegos la confirmación de lo que fue el sacrificio de estos espartanos. Después de esto se erige una inscripción atribuida a Simónides de Ceos, donde básicamente manda el mensaje a Atenas y Espartas a decirles van para allá. Y se reconoce esto como una victoria moral porque mientras más tiempo tardaran los persas en llegar a estas áreas, significa que los espartanos estuvieron reteniéndolos todo este tiempo. La pregunta es, ¿este sacrificio sirvió de algo? ¿El sacrificio del gran Leónidas y su gente sirvió de algo? La respuesta es sí. Alcanzan a evacuar lo que fue Atenas completito y se fueron al mar, lugar que conocían perfectamente y que sabían que podían utilizar a su favor. Obviamente llegaron los persas, Atenas, y la saquearon y destruyeron muchísimo de ella, pero todo este tiempo que Leónidas les dio les ayudó a los atenienses y a los espartanos a reunificar sus filas, a coordinar su flota y a esperar a Salamina. ¿Y qué es Salamina? Se preguntaron ustedes. También en el 480 los persas deciden ir por los griegos al mar y explicaron exactamente la misma que Leónidas, solo que en el mar. Es decir, estuvieron peleando en estrechos muy pequeños con los grandes barcos persas que no podían maniobrar y esto fue aprovechado por los griegos para darles el golpe final. Es decir, Grecia, gracias a Leónidas, pudo sobrevivir y los pudo echar para atrás a su casa. Entonces, moraleja de este cuento, sin Leónidas no hay Esparta. Si no hay Esparta, no hay Termópilas. Si no hay Termópilas, no hay Salamina. Y sin Salamina, no hay Grecia libre. Todo lo que tenemos de las culturas grecorromanas podrían agradecérsele al mismísimo Leónidas I de Esparta.